Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Damián Cepeda, Vianey García y Gibran Ramírez, representantes de los partidos políticos, vamos a concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué tanto poder tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? Después, con Óscar Ocampo, hablaré de la ley de aguas nacionales que se está discutiendo en el Congreso. Y para terminar, con Mauricio Mechulam, examinaré los resultados del Foro de Seguridad Internacional de Halifax. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos tenido un debate muy interesante acerca de cuánto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy vamos a concluir con nuestra mesa de representantes de los partidos políticos. Va a ser muy interesante ver lo que opinan los que militan en un partido acerca de este tema que tiene repercusiones muy importantes para todo el régimen político mexicano. Le doy la bienvenida a Lilia Aguilar, ella viene en representación del Partido del Trabajo. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Damián Cepeda, de Acción Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Vianey García, de Morena. Vianey, qué gracias gusto, por buenas acompañarnos. noches a todas, a y todos. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gibran, buenas noches. Te toca comenzar a ti. Damián, ¿cuánto poder tiene la presidenta de la República? ¿Qué dirías? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Más o menos? Yo diría que tiene mucho poder. Todo, de hecho, es un poder sin contrapesos formales, sí algunas realidades, pero sin contrapesos formales, y creo que eso en una democracia es muy peligroso, particularmente si tiendes a abusar de él, y creo que es lo que ha pasado. ¿Por qué digo que tiene todo el poder, mucho sin contrapesos? Porque tiene lo que no se tenía en este país desde la época o antes de Zedillo. O sea, es una presidenta que tiene no solo el poder ejecutivo, sino controla en absoluto al Poder Legislativo con 2/3 partes, al Poder Judicial a través de la reforma judicial, a todos los organismos autónomos, porque todos ya los invadieron con perfiles, digamos, simpatizantes de ellos, y que no tiene en términos legales ningún contrapeso. Esto, por un lado, se lo gana en las urnas, su propia votación, sí, 60%, con una popularidad muy alta, pero se roban, o con un fraude a la ley, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, a través de decisiones, pues la verdad, muy lamentables del INE y del tribunal, que hicieron que Morena y su coalición, con solo 54% de los votos, lograra más de 2/3 partes de los votos en el legislativo, y eso es lo que ha permitido una agenda de destrucción de instituciones, que yo lamento mucho. Normalmente cuando defienden, no, es que hicimos estas cosas positivas, pues incluyen en efecto lo positivo, que yo lo apoyo totalmente, programas sociales, que es el salario mínimo, de acuerdo, nomás que para eso no necesitaban esa mayoría. Eso de hecho se hizo cuando no tenían la mayoría, porque lo apoyamos desde la oposición. Lo sacó López Obrador con una reforma que los opositores le dimos los votos, y la de salarios mínimos salió por unanimidad. No, lo que se hizo a raíz de tener este poder sin contrapesos fue desmantelar al Poder Judicial y subordinarlo. Vean lo que está pasando. Bueno, esta semana ella misma tuvo que poner medio orden, porque querían hasta que ya no fueran cosa juzgada lo que se había decidido en el pasado. Desaparición del INAI, que da como resultado que el 99% de las solicitudes de información se niegan del gobierno, y todo lo que hemos estado viendo, persecuciones políticas, división y demás. Entonces, me parece preocupante para una democracia que exista un poder sin contrapesos. Muy bien, mucho poder sin contrapesos, dice Damián. Lilia, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto poder tiene la presidenta? Yo creo que es una mujer que tiene un poder, aunque diferente, en la misma medida en que han tenido la mayoría de los presidentes de la República en su primer año, porque me parece que también hay que ubicar exactamente en la temporalidad. Yo diría que, y además yo soy claudista, yo diría que es una mujer que tiene mucho poder, que ha ejercido con responsabilidad. Pero yo quisiera dar un paso atrás. Primero, no solamente hay que entender la temporalidad. Segundo, hay que entender también que es la primera vez que México es gobernado por una mujer, y que a mucha gente todavía le cuesta trabajo. Yo no sé, no detecto si haya habido una mesa para cuestionar el poder, vamos a decir, de presidentes anteriores, pero me parece que tiene mucho que ver y siempre se pone en duda, y creo que hay
perdón que lo diga de esta manera, cierto, hay un machismo tenue que está constantemente poniendo en duda la capacidad de liderazgo de la presidenta y que siempre está diciendo que hay otros hombres que van a sobreponerse, ¿no? Algunos dicen, un ejemplo, la fotografía aquella famosa que se da cuando la presidenta va llegando a un evento al Zócalo y que se la despreciaron, un descuido, un descuido políticamente importante, sí, claro, pero que en lugar de poner el descuido en quienes lo cometen, lo ponen en la falta de poder de la presidenta. Además, el estilo que tiene la propia presidenta, que también es diferente al que hemos tenido, que es una mujer técnica, es una mujer que tiene una capacidad táctica y estratégica importante. Entonces, a mí me parece que estas valoraciones tienen que tomarse en cuenta. Yo creo que es una mujer que tiene poder y que ha decidido utilizarlo al interior de su gabinete y al interior de un movimiento con cautela, con estrategia y con táctica. Muy bien. Gibran, tú que eres politólogo, es difícil, ¿no? Sí. Medir el poder, ¿no? Siempre es uno de los debates en la ciencia política. ¿Qué dirías? ¿Tiene mucho, poco poder la presidenta? Primero quiero estar en desacuerdo con Lilia. Sí. Nos pasa frecuentemente, pero creo que es uno de los debates más recurrentes de la política mexicana. Sí. En el Maximato, por ejemplo, u otro caso que me viene a la mente es la sucesión de Echeverría con López Portillo. Sí. Ya es que incluso se mandan un recadito por la prensa. Se habló también la transición de Salinas a Zedillo y ahora se discute de nuevo. Y me parece muy pertinente y por eso menciono el Maximato. Yo creo que hay en este momento sí un cerco sobre la presidenta por parte de personas que están en la coalición gobernante, pero que son sobre todo López Obradoristas. Dice Lilia que ella es claudista, y es verdad. Entre los diputados que son de la coalición oficialista, hay unos que te dicen yo no soy claudista, yo soy obradorista. Y eso se nota mucho en las herencias en el gabinete. Plutarco Elías Calles le heredó 6 secretarios de Estado a sus presidentes sustitutos interinos. A los 3 que fueron, ¿no? Así es. López Obrador le heredó 8, nada más. ¿Y en qué carteras? Pues en las carteras más importantes, ¿no? Empezando por Hacienda, si bien ya hubo el cambio, Gobernación, ¿no? Que una de las personas o la persona más cercana políticamente al expresidente López Obrador, y otras carteras clave como, digo, aunque hubo cambios, rotaciones, pero relaciones exteriores, economía, etcétera, etcétera. Entonces hay ese plano de continuidad, aunque me parece que cada vez más, y que lo está haciendo con persistencia, se va sacudiendo algunos de esos perfiles. El caso más ilustrativo, la salida de Pablo Gómez de la UIF y la llegada de alguien cercano a Harfuch. Muy bien. ¿Qué dirías, Vianney? ¿Cuánto poder tiene la presidenta? Tú, es de tu partido, ahí sí. A mí me parece una discusión muy interesante que yo creo que hay que retomar a profundidad y desde la conceptualización de qué es el poder, ¿no? Sí. Y es que la presidenta de la República, en los mítines que hace a lo largo del país, ella siempre menciona una frase que dice: no habrá divorcio entre el pueblo y el gobierno, porque el pueblo y el gobierno somos uno mismo. Así que eso determina justamente la política en materia de cercanía con la gente. Y eso yo lo retomo porque es ahí cuando nos damos cuenta de un diagnóstico que parte desde el 2018, en donde llega por primera vez la izquierda a nuestro país, pero que en el 2024 no solo tiene una menor cantidad de votos, sino que suma más votos la presidenta de la República, llega a los casi 36 millones de votos. Y eso nos permite llegar al poder, no solamente acompañando a la presidenta, sino con una mayoría que, por cierto, las reglas no las pusimos nosotros, las reglas estaban ya establecidas, y esas mismas reglas le permitieron, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano tener una serie de 30 y tantos diputados locales cuando solamente ganaron un distrito federal, o le permitió al PAN mantener una minoría dentro de la Cámara de Diputados con esas reglas que ellos mismos establecieron y que a nosotros nos permitió tener mayoría.
Esas mismas reglas que hoy nos permitieron reformar el Poder Judicial para poder hacerlo más democrático y cercano a la gente, y esas mismas reglas que a través de nosotros hoy hemos vuelto más eficiente al gobierno, y no en esa narrativa o como antes se ocupaba el poder, como lo hacía en el PAN, en donde se repartían los magistrados, su amigo Marco Cortés, o esta política de cuotas y cuates, ¿no? En donde tenían dividido de esa manera y repartido el pastel. Hoy la presidenta lo ve en el sentido de que llega como la mujer más votada, la primera mujer en la historia de este país, pero también la que le sirve al pueblo de México, porque el único soberano para nosotros es el pueblo. Te puedo hacer una pregunta en Con esta mucho gusto. lógica de claudismo o obradorismo. ¿Tú tienes alguna, cómo te consideras? Yo soy una mujer de izquierda que acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. A las dos, digamos. Claro ¿no? que sí, y al pueblo de México. Muy bien. En ese orden. Sí. Porque es fundador. No, Sí. es que me No, parece... es un tema de fondo ahí. No, es un tema de A fondo. ver, lo venga, dije, venga. lo dije, bueno, pues es un tema de fondo, sí. Sí, sin duda tienen un tema en donde tienen un líder moral, histórico, válido, ¿no? Sí. Yo no lo comparto, digamos, su visión de país, pero lo reconozco como un liderazgo real, No, pues, totalmente, que se bueno. construyó. Y luego tienen a la presidenta, que hoy es presidenta en funciones, y yo no le quiero minimizar su responsabilidad. Ella es la responsable de lo que haga o no haga, pero sin duda, en ese aspecto del liderazgo moral lo tiene más heredado del líder moral histórico, ¿no? Y creo que así mismo se habla abiertamente, no se está minimizando a nadie. ¿Yo qué veo? A ver, mi primera intervención fue, tiene todo el poder, porque lo tiene formal. Y ella puede hacer los cambios que se requieren en México para acabar con los grandes males. Tiene ciertos límites, si quieres ponerlo así, reales. Uno, el presupuesto, pues le dejaron los platos rotos, pues. Le dejaron quebrada la economía pública. Una deuda ahorita anda en 1.5 billones de pesos, es decir, millones de millones que tiene que pagar de servicio de deuda, lo cual es casi el doble de lo que puede invertir en infraestructura. No el doble, es 900,000 contra 1.5. Pues eso no trae margen, pues. ¿Por qué? Porque la dejaron ahorcada en ese aspecto. Dos, la ciudadanía está mucho más despierta. Con este aparato ya tienes acceso a toda la información. Entonces, los abusos que se vieron en la manifestación, cómo violentamente los reprimieron, pues hay una reacción de la ciudadanía. Hay un enojo de la ciudadanía, por ejemplo, en el campo, que se está viendo. Entonces, tiene límite de la ciudadanía. Tres, Estados Unidos. En la negociación con los socios comercial, 84% de las exportaciones, pues claro que si está Estados Unidos diciendo, oye, estás dejando que opere el crimen organizado, hay una reacción y hay límites que tiene. El crimen organizado, que está mandando mensajes de que se manda solo en muchos lugares, matando alcaldes, poniendo y quitando gobernantes. Pues, caray, espérate, ¿qué está pasando? Y el gobierno permitiéndolo. Y por último, su propia coalición. Su propia coalición que le dice, espérate aquí, ¿no? Ejemplo, la reforma para el nepotismo, aplaudida por muchos, incluyéndonos desde la oposición, pues no la pudo sacar adelante. ¿Por qué? Porque los intereses políticos internos dijeron, no, espérate, aquí no te puedes meter. Bueno, sí la sacó adelante, pero reformada, digamos, ¿no? No la que más ella quería. adelante para que no le Sí. aplicara a unos socios políticos. Sí. Y ve nombramientos que se acaban de dar. ¿A quién obedecen los nombramientos? No es a Palacio Nacional, ¿eh? A ver, Lilia, ¿qué nos dices? Quiero hacer un par de aclaraciones, pero Venga. no me resisto a No fíjate, te resistes. cómo el tratar de confundir. Nosotros somos un movimiento, empezamos por ahí, ¿no? No somos un partido. Y cuando digo un movimiento, no me refiero solamente a Morena y su nombre, sino nosotros somos un movimiento, incluido el PT, el Verde, no viene este movimiento, no es que no los quiera incluir, pero me refiero a esa lógica. Y los movimientos de izquierda tienen una lógica de debate interno constante y de, vamos a decir, de compañerismo y de tratar de mantener esa lógica. Fíjate, yo no estoy de acuerdo en el tema del nepotismo, ha sido una de las cosas que he votado de manera diferenciada, Es cierto. pero fíjate cómo tratan de confundir esta capacidad interna, táctica y estratégica de la presidenta con debilidad. Y desde el inicio, no se dio ni siquiera la más mínima oportunidad de que tomara una mínima acción de gobierno cuando ya acusaban un maximato y cuando ya acusaban que era
básicamente casi la niña que había puesto el expresidente López Obrador. Y como no entienden este movimiento, como no han entendido todavía las causas del país, específicamente el Partido Acción Nacional, entonces tratan de poner en esa lógica racional en cómo ellos tratan realmente los liderazgos de las mujeres. Primero. Segundo, Claudia Sheinbaum también es presidenta de nuestro partido, por eso digo que quiero hacer esa aclaración. Como Andrés Manuel lo fue, nosotros hemos sido el primer partido político llegando a la cuarta transformación. Tercero, el tratar de hacer estas diferencias, cuando yo me digo claudista es porque tengo, y lo digo con mucha claridad, muchas más coincidencias con la agenda de derechos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero nosotros tenemos un líder moral que construyó este movimiento y sin el que no hubiese sido posible la llegada a la presidencia de la izquierda y del progresismo, y que lo reconoce la misma presidenta. Pero hoy nos corresponde hacer el segundo piso de la transformación y no solamente apoyar este liderazgo de la presidenta, sino, como cerramos filas la semana pasada con ella, decir que no está sola frente a los ataques de la derecha. Y con esto termino, sobre el tratar de desacreditar su liderazgo, porque hay manifestaciones en la calle como siempre ha habido en los gobiernos de todo el mundo. Muy bien. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Yo cuando digo que la presidenta está muy limitada, lo digo pensando incluso en que hay que apoyarla en muchas cosas. Exacto. Con la reforma que propuso en materia de nepotismo, nosotros, el Movimiento Ciudadano, e incluso el PAN, le dijo, pero nosotros primero, aquí están nuestros votos, para que pase como usted quiere. Pero la necesidad de mantener como prioridad la cohesión de su coalición la hizo renunciar a esa parte de su agenda, que era algo yo creo que muy importante. Ahora, me decías, soy politólogo, y sí, yo creo que el poder no se tiene. Entonces, la pregunta de inicio habría sido distinta, ¿no? El poder no se tiene, se ejerce o no se ejerce. Y la verdad es que hacia el interior de la coalición lo ha ido ejerciendo con mucho tiento, no sé si con lentitud, pero con tiento y método. Si bien no la dejaron colocar a Omar García Harfuch como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todavía no era presidente. Sí, no era presidenta, pero era su candidato, ¿no? Y justo por los equilibrios internos no pudo avanzar con eso y cambió la configuración de las candidaturas. Sí logró impulsarlo y empoderarlo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque las reformas que mandó López Obrador más bien acotaban a la Secretaría y daban todo en materia operativa al Ejército, con muchas funciones duplicadas. Donde veremos realmente si está dispuesta a gobernar plenamente es en cómo proceda respecto a los escándalos del gobierno pasado. Pensando en huachicol fiscal, que creo que es el principal reto que tiene este gobierno, y en general con los brazos criminales que no que han infiltrado, sino que son parte fundamental de esa coalición oficialista y que se salen de control cada vez más. Muy bien, Vianey García de Morena. El poder se cambia, no se administra. Y esa frase se la retomo a Camila en un video que recientemente hizo y lo traigo a colación porque justamente esa mayoría, esa 2x1 que le dimos en el 2024 a Acción Nacional, nos ha permitido avanzar, y nos ha permitido avanzar con cambios profundos, estructurales. Ya hubiera querido Calderón llegar, ¿no? Por lo menos con un 2% de diferencia real para poder legitimar un liderazgo real, y no fue así. Eso hoy nos ha permitido hacer una distinción y un contraste entre gobiernos. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía, el poder solo se convierte en virtud y tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente. Y hoy, gracias a eso, nosotros hemos transformado la realidad. Por ejemplo, de los programas sociales, son universales. 8 de cada 10 casas tienen un programa social. Antes eran clientelares. Hoy tenemos una visión de cómo debe de ser el aumento al salario mínimo, que ha sacado de la pobreza 13.4 millones de las personas. Antes
trabajaban con el outsourcing y lo promovían. Antes tenían esta posibilidad de, hoy vienen a decir que nosotros reprimimos y que no hay libre manifestación. Hoy se garantiza la libre manifestación. Ya me imagino si en los gobiernos panistas, en términos locales, por ejemplo, en Puebla, más de 500 presos políticos con el gobierno panista de Rafael Moreno Valle. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver cómo se utiliza el poder. Y el poder siempre se tiene que poner al servicio del pueblo. Y esa es la diferencia de los gobiernos de derecha y los gobiernos que nosotros establecemos como gobiernos de izquierda y que permiten avanzar en materia de desarrollo social, que permiten que exista la prosperidad compartida y que permiten también el crecimiento de las mujeres dentro de los espacios de poder. Porque, perdón, pero yo sí escucho en las mesas que se han tenido acá un tufo misógino al seguir refiriendo que la presidenta Claudia Sheinbaum, la mujer más poderosa de México, tiene todavía indicaciones por parte de su antecesor. Es nuestro liderazgo moral, sin lugar a dudas, pero a quien obedece la presidenta es a los más de 36 millones de personas que le dieron la oportunidad de ser su presidenta, pero también a todo el pueblo de México. Muy bien. Una última ronda de conclusiones, comenzando con Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Me llama mucho la atención los recursos, ¿no?, discursivos que utilizan poniendo en palabras que no decimos. Aquí nadie está diciendo que recibe órdenes. Yo dije y repito, la responsable del Ejecutivo se llama Claudia Sheinbaum. Si ella decide no ejercer su poder a plenitud para bien, es responsabilidad de ella, de nadie más. Yo pregunto, primero le dicen ¿por autoritaria? qué si no... Si me permites terminar, ¿por qué, si tiene tanto poder, no puede resolver los problemas de fondo de México? ¿Qué les falta? Tienes 7 años gobernando y tienes la crisis de violencia más grande de seguridad pública, 202,000 asesinatos. Tienes los casos de corrupción más grande de la historia de México y dijiste que lo ibas a combatir. Ahí anda, suelta uno de los sobrinos. No pasó absolutamente nada con nadie porque no han querido. Traes 44 millones de personas que no tienen acceso a salud. ¿Por qué no lo atiendes? ¿Por qué dejas a la gente sin medicina? Pero sí le destinas 1.7 billones de pesos acumulados en el sexenio y lo que va a Pemex, a tirarlo a la basura, al barril sin fondo, ¿no? ¿Por qué tienes 25 millones de mexicanos con rezago educativo? 3 de cada 10 escuelas con un riesgo en su infraestructura. ¿Y por qué sigues tomando este tipo de decisiones? No, es que eso ya es una responsabilidad que no has querido ejercer el poder para ello. Positivo, programas sociales, política social, de acuerdísimo, nomás que para eso tuvo el respaldo de todos. En esto se requiere voluntad política. A ver, puedes combatir mejor el crimen organizado si no tienes a gobernadores aliados con el crimen, ¿sí o no? Hay señalamientos fuertísimos en Sinaloa, en Tamaulipas, en Colima, en Zacatecas, en Guerrero. Lo que pasa es que cuando llega el momento de verdad se detienen. Y eso no tiene nada que ver con el género. Tiene que ver con que han decidido proteger a distintos miembros de su coalición en lugar de llevar a cabo los cambios. Yo le digo, presidenta, anímese, sacúdase a los corruptos de un lado, quítese de esas visiones radicales. Habemos mucha gente, no solo en su partido, que queremos que México cambie, estamos listos para ayudar, pero tenemos que impulsar una agenda de verdad, de transformación real de México que atienda los problemas reales: seguridad, salud, educación, economía. Muy bien, ahí está. Lilia, te toca tu conclusión, Lilia Aguilar del PT. Aquí todos somos personas serias. Yo, y te consta, tengo un aprecio y un respeto, aunque no coincido con Damián. Pero el decir que en un año vas a resolver los problemas profundos de este país, yo por eso preguntaba ahorita que en cuántos minutos resolvieron Chiapas, que esa sí fue una promesa de campaña de Fox. Yo creo que no hay que caer en el absurdo. Ahora, claro que estamos en el camino de resolver problemas profundos, pero esto es como el hielo, no se derrite hasta que la temperatura no baja de los 0 grados. Todo lo que está arriba de los 0 grados, si bajas de menos 18 a menos 16, todavía no se va a ver inmediatamente el cambio. Yo quiero cerrar diciendo que ha sido un principio, además es un principio que creemos en serio. Yo soy una creyente del contrato social. Yo creo que el poder reside en la gente, que ese poder que reside en la gente se transfiere a
a quien ejerce el poder, y ese poder tiene que hacerse, y nosotros lo hemos hecho de manera muy responsable, de la mano con la gente, de pobres, ricos, altos, lo que sea. Y eso es lo que la presidenta ha hecho con mucha cautela, insisto, con mucha estrategia. El apoyo de los gobernadores de la oposición, hombre, a ver, primero llega como la más votada de la historia, 36 millones de votos más o menos. El apoyo de gobernadores de oposición como Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, acciones muy contundentes como el tema del huachicol fiscal o haber encarcelado a Hernán Bermúdez cuando se hacían apuestas de que había un pacto de impunidad que evidentemente ha sido este gobierno quien ha atacado. Pero por el otro lado tenemos, además diría, no solamente una agenda propia que ha llevado adelante de manera muy estratégica como el apoyo a ciencia y tecnología y muchas otras cosas que no me da el tiempo. Pero tenemos a una oposición que nos quiere medir bajo sus propios paradigmas, que ha ido a hacer el ridículo en la OEA, donde según esto van a denunciar y absolutamente nadie los toma en serio. Esa es la oposición que está hoy diciendo que está poniendo en duda esta situación de cómo se ejerce el poder en este país, y yo digo que con mano firme y con mano femenina. Muy bien. Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano, una última conclusión. Por supuesto que existe un pacto de impunidad, por eso solamente se detiene a los operadores del crimen organizado y no a sus padrinos políticos, que todos sabemos aquí que existen. No se ha tocado esos factores de poder ni en el caso de la Marina ni en el caso de Tabasco. No se llegó al gobernador, el gobernador que no sabía, aunque era secretario de Gobernación, aunque le reportaban los centros de fusión de inteligencia, eso estuvo en su escritorio y estuvo en el del presidente. ¿Te refieres a Adán Augusto? Adán Augusto López Hernández. Así es, y es algo que no solamente se ha mantenido en impunidad, sino que lo han mantenido en uno de los sitios privilegiados del poder en este país, que es presidiendo la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Nada más el órgano que representa el pacto federal. Nosotros deseamos que al país le vaya bien y para eso deseamos que a la presidenta le vaya bien, sobre todo en las causas en las que coincidimos con ella. Y eso implica que estamos dispuestos a dar un apoyo en esa agenda. Por eso creo que tendría que reformular su relación. Por ejemplo, ahí está lo de las 40 horas de la semana laboral, ¿no? Ahí está, pero ¿Va a avanzar? que al otro año, así nos dijeron el año pasado. Si tienen los porque votos. no se quiere pelear con los oligarcas con los que está muy arreglado. Porque se hace por con eso, y que responsabilidad. paulatino, Sí. ya esperamos más de 100 años el cambio de la jornada laboral y ahora están de que responsabilidad. Sí, hasta dentro de 6 años, dicen. Y Se van a una ocupar la con presidenta, esta déjenme hablar. Sí, termina. La presidenta no tiene el control de su partido. Quiso ahí impulsar a Ulloa, no la dejaron. Finalmente, ninguno de los cuadros que promovía quedó al frente del partido. No tiene el control del Poder Judicial, en efecto, que encabeza una persona muy cercana a López Obrador. En el Congreso, Adán Augusto le ha cambiado muchas de las cosas que ha mandado, reformas y nombramientos. Quizá el más institucional ha sido Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde además hemos empezado a sacar algunas cosas por consenso, que me parece una buena noticia. Yo creo que el camino está más o menos por ahí, Leo, y si es por ahí, la presidenta tiene nuestro apoyo. Muy bien. Pues ahí está. Vianey García de Morena, te toca terminar. Así es. Bueno, me parece muy irrisorio cómo es que se contraponen en sus mismos argumentos. Por una parte dicen, qué autoritaria es Claudia, y por otra, no tiene nada de poder. Hay autoritarismos Nadie le débiles. hace caso. Y me parece sumamente diminuto el argumento que vienen a decir, por ejemplo, en la mesa. Dicen que están a favor y que están listos para poder ayudar a la presidenta cuando se les pide, o más bien se les pide acompañar un proyecto presupuestal que apoya a las mujeres de 60 a 64, que apoya por primera vez a los chavos que van a recibir beca en la secundaria, en la primaria. Los votan en contra. Es más, el mismo Acción Nacional vota en contra de los programas 2 billones sociales de deuda. para que se vuelvan constitucionales. Y hoy vienen a decir acá que están a favor de que este país pueda avanzar. Por favor, si ellos han empezado con una serie, sus mismos militantes y personajes, liderazgos que están en el norte del país,
tomando las carreteras porque no quieren perder las concesiones que se heredaron y se dieron cuando Vicente Fox y Marco Cortés fueron de los primeros beneficiarios. Hoy nosotros estamos regresando el derecho al agua y en eso ni siquiera lo mencionan. Se está invirtiendo en el programa Oriente de la Ciudad de México, Estado de México, como nunca antes. Se está trabajando con los municipios a través del FAIS para poder regresar al agua a la gente. Ellos vieron al agua como mercancía. No era sequía, era saqueo. El problema es que ahí sí resulta que Damián no tenía ni los datos correctos. Nosotros vemos el poder como humildad, así lo ve la presidenta de la República y ese es el legado que nosotros seguimos. A diferencia de Movimiento Ciudadano, que el poder lo ve como banalidad, pero cada quien y sus cuentas. Nosotros vamos a seguir trabajando por la transformación de este país y vamos a acompañar a que la primera mujer presidenta de nuestro país tenga todo el respaldo de que, como ella, creemos que se puede trabajar de la mano de la gente, aunque a muchos no les guste ese proceso real, autoritario, como ellos lo hicieron en sus gobiernos. Descalificando la lucha agraria, así nos vamos. Ya ahí empiezan aquí los... Del campo, todo un tema. Los escarceos después del debate, pero les agradezco toda mucho. Manifestación Muchas gracias. tiene ese pasado. Les agradezco mucho, ha sido un debate realmente muy interesante el que hemos tenido a lo largo de esta semana. Creo que ustedes han contribuido con la visión que hay dentro de los partidos sobre este tema de qué tanto poder tiene la presidenta, cómo lo ejerce. Muchas gracias, Gibran, Lilia, Damián, y muchas gracias, Vianey García, que haya venido el día de hoy. Vamos a una breve pausa y voy a hablar con Óscar Campo, para precisamente analizar este tema de la nueva ley de aguas nacionales que implica por qué ha generado tanta resistencia en algunos sectores de la sociedad. Regresamos en un momento más.